compartiendo un programa más de Conocimientos TV. Hemos estado elaborando una serie de programas en la cual hemos querido pues darles la participación a cada uno de ustedes. Y en esa ocasión hemos preparado una serie que quisiéramos hacer uno o más programas con referente a un tema que vamos a estar conversando el día de hoy, lo que es considerar aspectos formales y de índole legal de documentación que está en tu institución o en tu empresa, en tu entidad religiosa, cualquiera que esa sea, debe de tomar en cuenta algunos de los aspectos generales que vamos a ver y son puntos que hoy vamos a tratar, varios quisiéramos hablar en un solo programa, sintetizarlo, pero es demasiado contenido para poder hacerles llegar. Por esa misma razón hemos considerado que pues, de los aspectos legales hemos invitado siempre que nos acompaña el licenciado Rolando Pineda. Está aquí, bienvenido nuevamente Rolando, y vamos a hablar de esos aspectos, pero también de otros temas que no son directamente esos, y seguro estamos que va a ser de mucho agrado para aquellas personas que son, les gusta llevar control de su entidad, de sus documentos, etcétera. Esto va a servir como un listado, como un patrón a seguir para poderlo revisar. Podemos empezar con algunos encabezados de los títulos de los temas que podríamos abordar en esta serie de programas, como lo que es la información laboral. La información laboral pareciera ser que es un aspecto puramente solamente pago de planillas y nóminas, pero no, tiene que ver más allá de eso. Se tiene que tomar aspectos como por ejemplo el plan de pensiones, el pasivo laboral, los contratos laborales, cuáles son las condiciones existentes, cuáles son las cláusulas contractuales que se designaron. Claro, el Ministerio de Trabajo establece un formato en el cual se tienen que respetar los derechos de ambas partes, pero también hay aspectos que deben de ser considerados y ser revisados, como los nuevos ingresos, las bajas, etcétera. En este aspecto, en la parte laboral, quisiéramos empezar ya de lleno a hablar de esos aspectos. También, ¿cuál es la política que se hace cuando se rescinde el contrato o cuando bien se deja sin efecto eso, cuando una persona se retira en la entidad? También, ¿qué aspectos o qué políticas, qué consideraciones han considerado? En resumen, pues, quisiéramos abordar, como les decimos, en cada serie de los programas, cada uno de estos aspectos. Pero también está otro punto, que es la parte legal. La parte legal que, como todos sabemos, se rige en Guatemala con una normativa de legalidad y por consiguiente también se deben de tomar aspectos como, por ejemplo, obviamente siempre lo hemos hablado en otros programas y pareciera ser que es repetitivo, pero esto es la génesis y todo, es la escritura constitutiva. Eso es básicamente lo que tenemos que considerar. Este es un documento que tal vez no tiene plazos de vencimiento, pero sí tiene modificaciones y se tiene que hacer ver esas modificaciones, se tiene que formalizarlo. Paralelo a ello va un documento de la mano que es los nombramientos de representación legal, que la ley sí contempla el aspecto de poder tener un plazo, y eso lo va a hablar el licenciado Pineda, y vamos a estar hablando también de otros aspectos como por ejemplo las actas de asambleas, tienen actas de asamblea, cuándo fue la última vez que hicimos un acta de asamblea, están el libro de actas, está el sticker que se conoce comúnmente, que es lo que da pues obviamente la entidad quien autorizó ese libro de actas y que da fe y legalidad de que eso se puede utilizar de todo lo que es la bitácora de eventos que sufre una entidad. También podemos hablar como aspectos como por ejemplo generales, otros como por ejemplo políticas internas, procedimientos de control interno, manuales de seguridad si aplica en tu empresa. Eso también es una de las cosas que quisiéramos abordar muy brevemente, pero estamos haciendo una introducción al programa para poder hablar ya de lleno a cada uno en su renglón específico. No podemos dejar pasar por alto el aspecto del área de finanzas, que es un aspecto por demás importante. El día de hoy no han escuchado el término finanzas para no financieros. Entonces, eso quiere decir que cada vez se hace más el volumen de personas que se involucran en manejar el tema financiero, sin serlo. ¿Eso qué quiere decir? Que el no serlo, porque pues, muchas veces dependemos necesariamente de un contador público de auditor
o un contador, un perito contador, pero la necesidad, incluso en la pandemia, ha hecho que muchos investiguen, muchos se preparen, muchos sean los que empiecen a indagar cómo llevar sus finanzas. Hay software, hay aspectos tecnológicos que pueden ayudar a que esto se pueda dar y llevar el control. Pero queremos agregarte un como listado de qué cosas debes de tomar como mínimo para poder llevar bien controlado tu aspecto financiero. Esos también son puntos que vamos a hablar muy generalmente con una lista que hemos hecho para poder darte los aspectos que debes de enfocarte. No podemos dejar pasar que la normativa guatemalteca determina que toda aquella persona que se inscribe como una persona jurídicamente constituida, debemos de tomar en cuenta que debe de cumplir con aspectos de índole fiscal. Eso también queremos dejar en claro, más ahora que pues por lo mismo, por el cercanía que se ha tenido a través de solamente online y poder hacer actualizaciones online, queremos también hacer un resumen breve de lo que debes de tomar en cuenta para poder tener como un mínimo del patrón que debes de considerar, del mes a mes que debes de cumplir. Muchos se acercan a nosotros y nos preguntan, bueno, tengo problemas porque dejé de hacer tal o cual cosa y eso me ha estado ocasionando problemas. Eso también queremos dejar como un listado de qué cosas debes de tomar en cuenta a la hora de tal vez cambiarte de una actividad o dejar de hacer otra, todos esos aspectos que vamos a hablar. Pero antes de ir a la pausa, queremos darle ya pie y preguntas en concreto que vamos a estar conversando, y es la parte puramente de la legalidad. Legalidad en la cual tenemos que recomendar que como mínimo debemos de tener un archivo permanente. ¿Verdad, licenciado? Antes de ir a la pausa te dejo para que des un saludo breve para ya entrar de lleno al tema. Ok, vamos a estar hablando nuevamente al regreso de la pausa, vamos a estar hablando únicamente ya de lo que son aspectos legales a considerar en una entidad. Esos aspectos legales son, por ejemplo, detalle de los socios participantes, quiénes son los socios fundadores y quiénes están y ya no están, listado de gravámenes si existieran, cuáles fueron las cláusulas, cuál es el objeto social que se inició cuando la actividad empezó, cuáles son los aspectos que se deben de considerar, si es una entidad lucrativa, no lucrativa, todos esos puntos que queremos dejarte ya, y siempre te hacemos la invitación de que nos escribas y me mandes un mensaje por WhatsApp o cualquiera de las plataformas para hacernos llegar tus inquietudes y con todo gusto te responderemos. Nuevamente de vuelta con Conocimientos TV, estamos conversando esta vez lo que tú tienes que considerar en una entidad, de los aspectos formales y legales que deben ser revisados por lo menos una vez por año. Pues nos estamos yendo muy largo, pero realmente debe de ser considerado por lo menos como una rutina mensual de las cosas que hay que ver en los plazos de vencimiento y por su naturaleza que deben ser relevantes, el poder llevarles un archivo permanente de los mismos. Entonces, para esta ocasión empezamos ya a hablar sobre la escritura constitutiva, ¿verdad, Rolando? Sí, sí, licenciado, la escritura constitutiva pues es algo primordial de tu empresa o entidad que tengas, por ejemplo, una fundación, una iglesia o una sociedad anónima. El acta constitutiva es importante porque realmente ahí está el objeto a lo que te estás dedicando. Por ejemplo, una iglesia, pues lógicamente a la palabra de Dios. Una sociedad anónima, pues tienes que poner de objeto, por ejemplo, una importadora de carros, pues tienes que dejar explícito no solamente la importación, puedes agrandar tu objeto, pero si tú ya hiciste tu escritura constitutiva y necesitas, puedes hacer una ampliación de la escritura constitutiva, ya que realmente la escritura constitutiva no tiene un plazo como es el acta notarial de nombramiento, que el acta notarial de nombramiento tiene un plazo de 3 años
y vence y puedes volver a hacer otra acta de nombramiento y cambiar a tu representante legal. Un aspecto muy importante lo que acabas de mencionar, que es el acta de nombramiento del representante legal. En estos momentos han llegado preguntas y nos dicen qué pasa si un nombramiento ya venció y ya tiene al menos un año de vencimiento. Obviamente una empresa no puede quedarse acéfalas, como dice la ley, pero está incumpliendo con la formalidad de poderse actualizar. ¿Es correcto, licenciado? Sí, es correcto, licenciado. Sí, realmente quedaría el antiguo representante legal, pero estaríamos infringiendo y ya que, como ustedes se darán cuenta, pues la SAT está pidiendo nuevos requerimientos, por ejemplo, actualizar nuestro RTU, ¿verdad? Y estar en constante, si tú tal vez no te has empapado de tu empresa, pues este es el tiempo que la SAT va a requerir que te empapes de tu empresa porque tienes que actualizar tus datos, es lo que está pidiendo últimamente la SAT. Totalmente de acuerdo. Una cosa que debemos de tomar en cuenta también es el hecho de que los aspectos de cobrar la legalidad de poder hacer pues, un contrato y poder firmar un contrato, si el nombramiento está vencido, obviamente ese contrato de por sí no puede cobrar vigencia porque no cumple con los requisitos legales, ¿verdad, licenciado? Sí, licenciado, realmente si está vencido, esa es la limitante, ¿verdad? Algún banco pide el acta de nombramiento y se da cuenta que está vencido, no podemos realizar el trámite y nos quedamos parados si tenemos necesidad de abrir alguna cuenta o otro trámite. Es correcto, y también una de las preguntas que en un momento nos acaba de llegar a nuestra redacción, y es que también en lo personal yo he sufrido ahorita esas notificaciones o avisos incluso de las instituciones bancarias en las cuales piden que anualmente se haga una actualización de los mismos. Actualmente pues todo el sistema pues está usando sus diferentes procedimientos, ya sea una llamada o una nota por cualquier medio, pero en algunos extremos casos que hemos recibido en nuestras oficinas el auxilio es que han bloqueado las cuentas bancarias porque pues, no han actualizado sus datos, y esto también va a ser determinante que, como decía el licenciado, si no es de parte de SAT, también puede ser de parte de una institución financiera en la cual te exige que debes de ponerte al día, porque de lo contrario tu cuenta puede entrar a un bloqueo y pues obviamente te va a causar algún tipo de dificultades. Por lo consiguiente, estamos en tiempo para poder empezar eso. Otro de los aspectos que debemos de considerar, licenciado, es qué pasa si por alguna razón nunca se hizo un acta de asambleas y han habido aspectos relevantes que por su naturaleza debieron haber sido hechos en una junta extraordinaria de accionistas o un acta de asambleas. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, realmente es necesario hacerlo por lo menos una vez al año, nuestras asambleas extraordinarias y la asamblea, ¿verdad? General, es necesario hacerla. Si tú no lo has hecho, pues puedes hacer un acta notarial donde especificas qué es lo que has hecho últimamente y ponerte al día y empezar a hacerlo, porque podemos hacerlo, empezar a hacerlo. Sí, un cliente nos hizo una pregunta y dice, bueno, ¿por dónde empezaría yo? Regularmente lo que se lleva normalmente, anualmente un acta de asambleas es la discusión de los estados financieros, pues es básicamente lo que la institución determina, cuál es su estatus y cómo están sus ingresos y egresos. Y eso es uno de los aspectos tal vez más relevantes que comúnmente es cuando se empieza. También deben de considerarse que pues sufre en el tiempo, sufren algunos cambios. Por ejemplo, que se haya vendido una acción o un accionista se haya retirado y que pues consiguiente alguien más compró sus acciones. Esos son de los puntos que se pueden plasmar en un acta, un documento, obviamente acompañado por un profesional notario, ¿verdad, licenciado? Para Sí, poder dar fe de es así. legalidades. Por ejemplo, cuando se venden las acciones, pues siempre se tiene que respaldar pues por un documento privado de la compraventa de las acciones, ¿verdad? Y también dejarlo en una acta notarial.
¿Y qué pasa también si es, por ejemplo, se vendió algún bien? También podríamos considerar eso, que por su naturaleza un bien y es un valor considerable, también debe de ir ahí plasmado, licenciado. Sí, tiene que ir plasmado. Y también sin olvidar que también existen políticas puramente en la empresa en las cuales tienen un aspecto de candados de las cosas que se deben de hacer y las que no se deben de hacer. Y eso está previamente establecido en las cláusulas de la creación de la sociedad, donde se definieron parámetros específicos para el actuar incluso del representante legal y de los accionistas. Entonces esos son los que como podría servir como de guía para saber qué aspectos se quieren hacer o se han hecho, si están dentro del marco de la legalidad cuando se creó o se le dio vida a esa institución. Todos esos aspectos vamos a ir conversando, vamos a ir desarrollando algunos puntos específicos. Claro, son temas demasiado extensos que lo que pretendemos solo es dar una nota como una especie de aviso, una alerta para que lo tomes en cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tus documentos? Es más, ¿los tienes? ¿No los tienes? Nos hemos encontrado con casos que se pierden los documentos legales y hay que ir y nuevamente recuperarlos y nuevamente hacer un archivo permanente de los mismos. Entonces es como una llamada de atención a tu conciencia básicamente, porque es para que tú empieces a ver, interesarte, cuentas con un archivo permanente, en dónde lo tienes, quién está a cargo de ese archivo permanente, e incluso aunque no seas una sociedad, si eres una persona individual, cómo están todos tus bienes, están a tu nombre, no están a tu nombre, pero al regresar de la pausa vamos a seguir abordando este tema. Estamos haciendo un resumen de los aspectos necesarios que deben de revisarse en tu institución, en tu empresa, en tu iglesia o cualquier entidad que tú representes o manejes, en la cual debes de considerar aspectos como, por ejemplo, que hay documentos que deben de ser revisados o deben ser actualizados, que por su naturaleza tienen un plazo de vencimiento. Estamos conversando el día de hoy de eso y hemos estado recibiendo algunos tipos de aportaciones y han llegado a nuestra redacción preguntas en las cuales nos hacen preguntas en concreto, pero también preguntas generales. Y una de las preguntas generales es el nombramiento de representación legal. Por demás es importante porque sobre él recae todo lo que son, él representa la institución y él es el que debe de dar algún tipo de respuesta en concreto ante una institución, si ya es por un requerimiento de forma a nivel documental o incluso de índole legal, porque si ha habido alguna comisión de alguna especie de irregularidad, podríamos llamarle, también él es el que debe velar porque esto esté al día y en orden para poder tener la certeza de que todo se esté llevando a cabo, porque pues él es el que representa la institución. ¿Es así, licenciado? Sí, licenciado Rafita, sí, realmente el representante legal pues es el que va adelante de cada empresa, ¿verdad? Y sí tenemos que tener la conciencia de revisar, por ejemplo, si tú manejas varias sociedades, pues es recomendable pues que tengas tu Excel ahí para ver cuándo va a finalizar el tiempo del representante legal para poder actualizarlo, ya que ahorita en este tiempo de pandemia pues es un poco diferente, nos podemos encontrar con situaciones que no están en nuestras manos y puedes infringir en no hacerlo a tiempo porque las instituciones están tardando un poco más debido al problema de la pandemia. Totalmente, nos llegó un aporte ahí donde dice que incluso hay, por restricciones que hubo en el tiempo de las cuarentenas, es que hay algunos aspectos formales que no se cumplían, como por ejemplo el tener juntas de asambleas, entonces no podían haber juntas porque no estaban permitidas el poderse juntar personas, entonces en algún momento eso lo tomaron como que un impedimento para poder actualizar nombramientos y poder nombrar una persona nueva, y eso ha sido un impedimento. Entonces el poder contemplar en los plazos, por ejemplo, si vence en el mes de octubre, por darles un ejemplo, y están viviendo en el mes de julio, deberían de considerar que desde ya deberían de ir pensando en la sustitución y poder ir dándole la formalidad a quién van a elegir, si van a seguir con la misma persona o no.
todos esos aspectos que son sumamente importantes, que eso no es de todos los días, no se ve, pero sí es de mucha importancia, porque a la hora de un litigio legal o cualquier índole, eso es lo primero que va a salir adelante. Sí, realmente lo tenemos que tener al día y también tomar en cuenta que nuestro acta de nombramiento lo tenemos que ir a registrar a la SAT, si no me equivoco también. Totalmente, así es, y sí, pues, pasa mucho eso, que la parte formal del legal de los colegas hacen toda la parte de legalidad, la escritura, el acta de nombramiento, y solo lo dejan hasta ahí, pero hay otro paso más que dar, que es tomar ese documento y poder llevarlo ante una institución, en este caso sería SAT, y ellos pues ya ponen el documento en la base de datos, y ellos ya a partir de ahí toman el tiempo en la cual esa persona es nombrado para esa institución como representante legal. De hecho, ellos van a estarse enfocando hacia esa persona. En dos personas debían de dirigirse, al representante legal primariamente y luego al contador registrado. Y lo están haciendo porque obviamente son los que deben de saber cómo está la institución y cómo es que se está manejando a las empresas. Por ese motivo estamos haciendo y recalcando este aspecto que hay que cumplir, y de hecho hay aspectos formales que si no se cumplen, como el aviso, y también incurren en multas, entonces también hay que evitar eso. Algo que quiero aportar también, incluso, que es una de las áreas que vemos, es el hecho de que las facturas tienen un plazo de vencimiento. Nos hemos topado con que hicieron una venta por fuerte en instituciones y de repente se dan cuenta que la factura ya estaba vencida. ¿Qué hacer en esos aspectos? ¿Cómo poderlo manejar? ¿Qué debemos de considerar? Entonces, va más allá también de solo hacer esos, pues es de otra serie que vamos a estar hablando, pero de una vez lo anticipamos para que tú puedas tomar en cuenta estos aspectos. Y lo otro también que queremos hacer ver es, por ejemplo, el retiro de un socio, si ya no está, y en su momento no se hizo el acta de asamblea cuando él todavía era socio. Todos esos aspectos hay que considerar, ¿verdad, licenciado? Sí, hay que considerar y tomar en cuenta que si ya no es socio, pues tratar de hablarle para hacer el documento privado de la compraventa de acciones y lógicamente pues firmarlo y su acta para respaldarlo. Sí, porque siempre se da eso de poder hacer primero el acto per se y luego la formalidad, pero queremos invitarlo a que haga también toda la parte formal, revíselo, si tiene a bien asistirse con un abogado, pues puede hacerlo, o con un contador, un CPA, lo puede hacer también, e incluso con cualquier profesional, pero que tengan una bitácora de eventos en las cuales que sean relevantes y que deben de ser revisados, y poder ir evaluando de qué cosas han dejado de hacer o que han dejado, que por su naturaleza vencieron. Deben de revisarlo y deben de ir poniéndose al día con eso. Una de las cosas también es que las leyes constantemente están cambiando, deben de revisar si la legalidad todavía está vigente, si no, si ya cambió. Les queremos decir que constantemente están sacando nuevos reglamentos, nuevas leyes, y tenemos que estar al día con eso para no poder perdernos por alguna razón, se nos vaya un aspecto de índole puramente legal y que incurramos en multas. Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta también es que el poder tener nuestros documentos al día nos va a asegurar en qué estamos, cuáles son el estatus que estamos. Y hablamos y nos llegó una pregunta, si también aplica eso en la persona individual. Claro que sí, porque hay personas que tienen bienes, más de un bien a su nombre, y posiblemente esa persona no actualizó algún dato, no cumplió con el formalismo de tal vez en el registro de la propiedad, ¿verdad, licenciado? Nos tomamos con casos que de repente eran, pues era tal vez una finca con X valor y luego pues, hubo algún cambio, entonces todos esos aspectos que no deben dejar de pasar, ¿verdad? Sí, o el licenciado no dio los avisos correspondientes, entonces cuando por eso no cambia el nombre por ejemplo, en la factura del agua o de la luz, no cambia porque el licenciado no dio los avisos. Todo eso tenemos que tomar muy en cuenta de nuestras propiedades. Sí, un amigo mío muy cercano me dijo, ya casi para terminar, que él tenía un bien a su nombre, lo vendió, esa persona se lo vendió a otro más, y ese otro se lo vendió a otro más, y
al final de cuentas el banco lo llamó a él porque le dijo, oye, tienes una deuda conmigo, pero él ya lo había vendido y se dieron cuenta que 3 personas más lo habían hecho y jamás hicieron la formalidad del caso. Eso es lo que queremos dejarte el día de hoy, tomar un tiempo para meditar y ver cómo está la parte legal, tanto en una persona individual como en una persona jurídica. Esto ha sido por hoy, nos vemos en el siguiente programa.